Hola a todos, buenas tardes. Soy María José Díaz Zavala, soy coordinadora de educación en Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa. Bienvenidos y bienvenidas a la Semana del Arte con Fundación AXA México. Hoy es nuestra segunda charla y el día de hoy tenemos el honor como invitado especial a Patrick Charpenel, quien nos acompaña con la charla Un proyecto de arte en un contexto científico. Bienvenido, Patrick, es un honor tenerte aquí. Patrick, me permito primeramente leer una semblanza acerca de ti, tu trabajo. Bueno, Patrick Charpenel de Guadalajara, México, 1967, vive y trabaja en Nueva York, en Estados Unidos. Es filósofo de formación y Charpenel ha realizado una intensa labor como curador y como coleccionista, resaltando las paradojas y las ambigüedades del mundo contemporáneo. Ha presentado un número importante de exposiciones en distintos foros dentro y fuera de México, como Gabriel Orozco, Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México, Paseos, Walks del artista Francis Salis, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México, Franz West, Museo Tamayo, Arte Contemporáneo, Ciudad de México, Interplay, More Space, Miami, entre otros. También ha publicado textos críticos en revistas especializadas. Durante 3 años y hasta 2015 fue director de la colección Fundación Jumex y estuvo a cargo del programa curatorial Casa Barragán, Estancia FEMSA, junto con Eugenia Braniff, de 2015 a 2018. Actualmente, Patrick es cofundador y director de Ediciones MP, así como director del Museo del Barrio en Nueva York, en Estados Unidos. Y también quiero comentar que es el curador de la colección de Jardín Botánico, de la colección de SEAC. Bienvenido, Patrick, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, María José. Bienvenido, auditorio. Pues estamos viviendo un momento singular en el contexto de COVID-19 y en el momento en que se globalizó el movimiento de Black Lives Matter. Hemos estado viviendo un mundo que cambia, un mundo que responde a nuevas condiciones y creo que este es el marco perfecto para abordar un proyecto tan radical y tan interesante como el proyecto de arte del Jardín Botánico Culiacán. Quisiera empezar agradeciendo a la Sociedad Zoológica y Botánica de Culiacán, a todo el equipo del Jardín Botánico y a toda la labor que realiza SIAC, la Fundación SIAC, la fundación que impulsa a Agustín Coppel para promover y divulgar el arte contemporáneo en México y en otros lugares, así como al mismo Agustín Coppel, que si no me equivoco, que ustedes me corrijan, es el presidente del patronato el Jardín. Todo proyecto tiene que tomar en consideración dos cosas. La primera, el tema y los materiales. Qué tema se va a abordar y qué materiales se van a usar para darle forma y conceptualizar un proyecto de arte. El segundo elemento que se tiene que considerar cuando se desarrolla un proyecto de arte es el contexto. Aunque parezca increíble, un contexto condiciona la lectura y la recepción que tendrá el público del mismo y como consecuencia el contexto se convierte en un marco interpretativo fundamental para la experiencia que el público y los observadores tendrán del mismo. El sistema a nivel global ha cambiado drásticamente en los últimos tiempos. Durante décadas y décadas y décadas, tanto la generación de productos de arte como el desarrollo de estructuras e instituciones artísticas tuvieron como centro al objeto artístico. Por objeto artístico me refiero al producto con sus materiales, con sus formas, colores, con todos los elementos constitutivos físicamente que determinan su constitución. Este fue básicamente el paradigma del arte moderno que desde mediados del siglo XIX hasta muy avanzada la segunda mitad del siglo XX marcó no solo obras de arte, sino el desarrollo de instituciones que marcaban y que albergaban estos productos. A partir de la revolución, de lo que implicó la Segunda Guerra Mundial y todas las
revoluciones que acontecieron en los años 50 y en los años 60, el mundo cambió drásticamente. Parte del desarrollo filosófico, sociológico, intelectual que en estas décadas, finalmente adquirió una forma definida precisamente en estas dos décadas, los años 60. Irrumpieron en el ámbito del arte y en el ámbito en general de la cultura y el conocimiento, irrumpieron nuevas ciencias, un nuevo paradigma en el que lo lingüístico y lo social adquirió un rol fundamental. La sociología, la historia y la antropología contemporánea es expresión de este cambio. También la semiótica. Lo que realizan los artistas, la producción artística y las instituciones han transformado sus mismas bases en respuesta a este cambio. Quisiera dar un par de ejemplos que ilustren lo que les estoy planteando. Y estos cambios serían como a finales del siglo XIX y sobre todo en los primeros 50 años del siglo XX, la producción poco a poco fue centrando su interés en la imagen, en la forma, pero en la imagen, de tal forma que cada vez lo que se representaba, la figura, lo anecdótico, fue perdiendo campo para dar lugar a una que se preocupaba fundamentalmente por la estructura de la imagen, no por lo que narraba, sino sobre todo por la estructura, de tal forma que la representación fue perdiendo importancia y la composición se convirtió en un elemento indispensable y lectura de las obras de arte. Esto se fue desarrollando y radicalizándose hasta llegar a lo que conocemos como arte abstracto, en donde obviamente ya no hay una narrativa obvia, en donde obviamente ya no estamos viendo imágenes y situaciones que se pueden leer con mucha facilidad, sino lo que tenemos básicamente son pigmentos, formas y una estructura que ahora tenemos que interpretar desde otro lugar. Ya el impresionismo, ya hay una anécdota que me gusta siempre sacar a colación, siempre recordar, que a lo mejor es solo un mito, pero cuando Edouard Manet, el gran impresionista Edouard Manet, realiza su famosa pintura titulada La Olimpia, los críticos y los intérpretes de aquella época lo increpan y le preguntan sobre el significado de esta imagen. Muy astutamente Manet dice que y sobre todo les intriga a los críticos por qué Manet pinta en el extremo derecho de esta obra horizontal a un gato negro. La respuesta de Manet es que el gato negro en realidad no tiene ningún significado, sino que como necesidad de equilibrar la composición requería de una mancha negra y que esa fue la única razón por la que introdujo esta figura dentro de la composición. Aquí tenemos un ejemplo en donde la representación es el mero pretexto para en realidad construir una imagen equilibrada, una imagen donde los valores de los pigmentos, de los colores y de las formas es fundamental. Básicamente, esta idea, obviamente esto se va a ir radicalizando, como lo comenté hace un momento, hasta llegar a formas completamente abstractas. Y los ejemplos del constructivismo ruso, del neoplasticismo de Mondrian y de muchos otros artistas es muy bueno, pues dan cuenta de una obra y de una producción en donde la estructura, los colores, la composición, el equilibrio, los materiales, los pigmentos son el elemento central. Ahora me gustaría ver cómo al superar la representación anecdótica de imágenes que caracterizó al arte durante muchísimos siglos, al romper esto y llegar a la construcción de un lenguaje visual que es meramente de peso,
de equilibrio, de simetría. Se dio un gran paso, de alguna manera se purificó el arte, se llegó a una expresión artística más pura, que ya te podía prescindir, insisto, de la representación para llegar a la estética pura. Sin embargo, con este cambio de paradigma al que me refería al principio, con este cambio de paradigma en los años 50 y los años 60, fuertemente influenciado por la irrupción de nuevas ciencias sociales y apareció una generación de creadores que tampoco se interesó ya por este gran hallazgo que había sido el arte retiniano, el arte de imagen, el arte visual, y ahora se preocupaban más por un arte que tenía su centro en el mismo lenguaje, en el hecho de que cualquier imagen, cualquier expresión está culturalmente codificada y por signos, por códigos que introduce el hombre, por esos sistemas de signos muy complejos que introduce el hombre o que el hombre crea para poder interpretar el mundo. Y a la vez la irrupción de una serie de cambios en las ciencias sociales, como tanto en la historia, como en la sociología, como en la antropología. Así, a partir de los años 50 y especialmente de los años 60, aparece un arte que es mucho más lingüístico, mucho más social y sobre todo mucho más político. Y no político a la manera del arte panfletario, por ejemplo, del muralismo mexicano, que es extraordinario, pero que es un arte de propaganda, sino de un arte político que crea política al dislocar las texturas culturales y sociales con las que, de la misma obra y sobre todo con las que operamos en el mundo contemporáneo. Así el pop art, así el land art, así el accionismo vienés, el nuevo realismo francés, el arte conceptual y muchas otras corrientes, el minimalismo o el minimal conceptual, muchas corrientes se verán fuertemente influenciadas por este cambio y abrirán un campo de expresión completamente nuevo. Hay otro elemento también importante de resaltar, que fue la revolución industrial. Los nuevos modos de producción seriados, producir a gran velocidad, replicando al instante la misma cosa por máquinas. Esta aceleración de la producción que crearon las máquinas y la capacidad de distribuir masivamente y democratizar los productos básicos de los consumidores contemporáneos, fue también un cambio digno de consideración. Todo esto, ahorita que ya empiece a hablar del proyecto del Jardín Botánico, las instituciones, no solamente los artistas, cambiaron su forma de producir y los valores que le daban a sus obras, sino también las instituciones empezaron a operar desde otra perspectiva. Ahora los museos tenían conciencia de que no solamente coleccionaban y presentaban obras que tenían un valor como objeto, sino que presentaban exposiciones y coleccionaban obras que tenían un valor porque generaban vínculos con diversas comunidades. Esto es novedoso y muy importante porque, insisto, ya no solo, un museo ya no solo tiene la responsabilidad de preservar objetos y conservarlos, mostrarlos, divulgarlos, sino también tiene la realidad de ver cómo estos objetos tienen vínculos históricos y sociales con las comunidades que van y visitan estos lugares, pero además estos objetos y estas exposiciones tienen la capacidad de dislocar estructuras culturales, políticas, económicas, legales, y ese es el momento en que irrumpe un arte más social, un arte más político y un arte más vinculado con sus comunidades. Esto es solamente, perdonen que sea tan complejo y tan académico, pero quería hacer esta presentación y esta introducción antes de hablar de un proyecto que me parece que marca un hito en la historia del arte mexicano, y no tanto un hito solo por las obras,
sino un hito por la manera en que fue conceptualizado y por la manera en que trató de generar distintas reacciones y distintas respuestas en sus públicos. El Jardín Botánico de Culiacán y el proyecto de arte del Jardín Botánico de Culiacán es original y novedoso, no solo porque trabajó con una generación de artistas jóvenes, de artistas contemporáneos de México e internacionales y de otros lugares del mundo, sino porque descentró en la tentativa de centralizar la cultura en este país. Fue un proyecto muy ambicioso que no se estaba realizando en la Ciudad de México, un proyecto que obviamente se generó en una ciudad que tiene una historia y una comunidad muy, muy interesante, única. Pero creo que es original porque tampoco procuró convertir un recinto con vocación científica en un parque escultórico, sino desde el principio se propuso respetar la vocación de este parque, un parque del que se han apropiado los habitantes de esta extraordinaria ciudad, pero un proyecto que además ha abierto una brecha de conocimiento fundamental en el campo de la botánica y en el campo de las ciencias naturales. Creo que hay que celebrar no solamente los espacios recreativos que generan comunidad y que se convierten en espacios de esparcimiento, sino que hay que celebrar el estímulo en el campo de la investigación y el estímulo en el campo de la educación. El Jardín Botánico de Culiacán ha hecho una gran labor, insisto, investigando y teniendo dentro de su colección un muestruario fundamental muy rico de plantas endémicas de la región y de otros lugares, sino que también ha tenido la preocupación de educar, de formar a niños, a jóvenes y adultos en el ámbito de la botánica. Por todo ello, este es un proyecto muy noble, yo creo que es orgullo del noroeste de México y por ello era un reto, se convirtió en un reto muy grande para mí, curador de este proyecto, un reto muy grande conceptualizar un proyecto de arte precisamente en este contexto. El proyecto de arte es un proyecto de arte que no procura imponer, como lo comenté hace un momento, imponer una serie de esculturas y de proyectos artísticos dentro de las 10 hectáreas de este parque. Lo que realmente el proyecto de arte procura es convertirse en un complemento muy importante para resaltar las bondades de este parque. Con las bondades me refiero a resaltar la investigación que realiza el equipo de botánicos del jardín, para resaltar la labor de formar y educar a todos los grupos escolares y niños que lo visitan, la labor de convertirte en un espacio de goce, un espacio de contemplación para todas las personas que van a admirar la belleza del paisaje y sobre todo convertirse en no un pulmón, no solamente lo es, pero un pulmón que mejora las condiciones ambientales de la ciudad, sino un pulmón que contribuye a cambiar, a mejorar el ámbito social, el ámbito de convertir a la ciudad de Culiacán en algo que sea rico y más diverso de lo que recientemente ha sido. Tengo que hacer abiertamente que Culiacán es un espacio muy singular dentro de la geografía cultural y política de México. Culiacán ha sido el epicentro de conflictos muy complicados, muy difíciles, y de cosas que han marcado el imaginario de los mexicanos.
Es sabido de todos que algunos grupos criminales, algunas organizaciones criminales han operado teniendo a Culiacán como su centro. El famoso cártel de Sinaloa, el famoso cártel del Pacífico, ha, 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 ha causado muchos cambios significativos en el ámbito económico y político de esta región y esto ha afectado culturalmente a esta entidad. Me parece que introducir un proyecto de arte complejo que aborda críticamente esta y otras cuestiones relacionadas con Culiacán y relacionadas con este parque, con la singularidad de este parque, es una manera responsable de cambiar y mejorar las condiciones de la ciudad. Por tal motivo, creo que se puede considerar que un proyecto de arte oxigena, cambia, mejora y diluye algunos de los signos negativos que la afectan. Así como el Jardín Botánico ha sido conceptualizado a partir de 40 comisiones a 40 artistas distintos, con una fuerte presencia de artistas locales, artistas de Sinaloa, artistas de México, pero también de artistas internacionales. Hemos tratado de abordar la singularidad de este parque. Cada proyecto, voy a tratar de hacer una exageración para describir un poquito el sentido de este proyecto de arte. El propósito, como dije, no ha sido transformar una colección de plantas, un parque con vocación científica, en un parque, ahorita van a empezar, están apareciendo, muchas gracias, están apareciendo las imágenes que van a acompañar mi presentación. Radicalizando y haciendo una caricatura del propósito de este proyecto no ha sido transformar un parque con vocación científica en un parque escultórico. Hay ejemplos de parques escultóricos con arte contemporáneo en todas partes del mundo y si tuviera que dar un ejemplo extraordinario hablaría de Inochim en Belo Horizonte, Brasil, que comisionó artistas muy radicales, artistas muy importantes de todos los rincones del mundo a realizar proyectos especiales para este parque. La diferencia es que el proyecto de Culiacán, el proyecto del Jardín Botánico de Culiacán, busca que cada obra sea en respuesta al contexto histórico, social, cultural, económico y legal de Culiacán. Por tal motivo, muchas de las piezas son casi invisibles. Muchas de las piezas no son visibles hasta en el momento en que los usuarios lo usan, lo recorren, se desplazan de un punto a otro y en ese momento buen número de estas piezas adquieren visibilidad, se vuelven materiales, adquieren forma y el visitante las descubre. Voy a tratar son lamentablemente muchas obras y sería demasiado largo y yo creo que demasiado inútil detenernos a hacer una descripción de cada una de ellas. Sí, Patrick, disculpa que te interrumpa. ¿Te parece si vamos, tú me vas indicando y me vas señalando dónde hacemos pausa para la presentación? Perfecto, perfecto. Okay. Por lo mismo voy a arrancar por hacer, y no de manera ordenada, sino de manera un poquito juguetona, voy a arrancar dando ejemplos de lo que estoy planteando. Me gustaría empezar no por esa pieza, sino por la pieza de Pedro Reyes, okay. Balas por pistolas. Perdón, no sabía que teníamos que recorrer todas, perdón. No te preocupes, aquí está. Me gustaría empezar por Palas por pistolas. Estas son las palas exhibidas que tienen unos gatillos que las hacen un poquito explícitas, pero en realidad la mayoría de las palas que produjo Pedro Reyes en esta obra no tienen esos gatillos y son palas convencionales. El propósito de este proyecto fue precisamente convertir en un agente violento, en un agente regenerador del medio ambiente, regenerador de la vida, de la vida de una ciudad, de un parque y de una comunidad.
Pedro Reyes, teniendo plena conciencia de la fuerte presencia de armamento por la actividad de los cárteles que operan desde Culiacán, consiguió un permiso otorgado por el gobierno de México para recibir armas que habían sido decomisadas a narcotraficantes, a criminales, o a armas que habían sido obtenidas en las campañas de despistolización. Todo el fuerte armamento que logró reunir Pedro Reyes, que fue como media tonelada, fue primero destruido por una aplanadora. Posteriormente fue llevado a una fábrica que produce palas, que produce herramienta de jardinería, todo este metal para crear todas estas palas. Estas palas no solamente son usadas por los jardineros que operan en este parque, sino forman parte de una campaña de reforestación a escala nacional y a escala internacional. De manera, como lo comenté hace un momento, un agente violento, como es una pistola o un cuerno de chivo o todo tipo de armamento que se usa acero, todo este armamento fue transformado en palas que ahora son usadas, insisto, no solamente por los jardineros que trabajan para mantener e incrementar las colecciones de plantas del jardín, sino también en la campaña nacional e internacional de reforestación. Obviamente, cuando un visitante recorre el jardín botánico, si no llega a esta parte donde están exhibidas estas palas, en realidad las ve cuando observa a los jardineros trabajar en las distintas secciones y donde se ubican las distintas colecciones del jardín, pero ver a un jardinero con una pala en un jardín botánico hace que esta herramienta, que este elemento se vuelva casi invisible. De esa manera, hasta que uno entiende, adquiere visibilidad, valor, significado, se vuelve material este elemento. Voy a irme ahora a la pieza de Mario García Torres, por favor. Otro artista mexicano. Mario García Torres. Esa ya la acabo de pasar. Mario García Torres, cuando es invitado a recorrer el jardín y a visitar la ciudad de Culiacán para participar en este proyecto, por el conocimiento que tenemos todos de que en la sierra de Sinaloa se cultiva cannabis, se cultiva marihuana, que después es distribuida y vendida en todas partes del país, preguntó si estaba representada en la colección de plantas del jardín. Y obviamente lo dijo, y lo hago con la curiosidad de ver si los científicos hacen estudios sobre cannabis al tenerla incorporada en sus colecciones, y si los educadores hablan de esta realidad cuando recorren el jardín. Bueno, la respuesta fue que no estaba representada en la colección del jardín. Entonces Mario pidió permiso para incorporar esta variedad de planta y tenerla representada en una de las colecciones. Para tal, la respuesta fue afirmativa, el museo tenía la disposición de hacerlo, pero para esto teníamos que recibir, no de la sierra de Sinaloa, sino teníamos que recibir la donación de cannabis de otro jardín botánico. Nos pusimos en contacto con el Jardín Botánico de Basel, que la tiene representada en una de sus colecciones. La cannabis está representada en ese jardín botánico, y la respuesta del Jardín Botánico de Basel fue que estaban encantados de hacer una donación al Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa, México. En ese momento empezó el trámite para importar esta planta ilegal con el propósito de investigarla y de hacerla accesible a los grupos de estudiantes. Y después de una larga correspondencia, la respuesta fue no. El gobierno de México decidió que no podíamos importar una planta que estaba clasificada como ilegal, y entonces Mario García Torres decidió construir una planta en metal que tiene la misma escala y las mismas características que la cannabis original, para incorporarla precisamente en el espacio que le correspondería dentro de la colección, y el espacio que le correspondería en el jardín, con fines ya no de investigación, sino sí con fines de que los educadores puedan presentar esta variedad a los grupos de estudiantes que visitan el jardín. Una vez más, es una pieza, es una escultura que por sus características es casi invisible en el contexto del jardín. Sí, ahora me gustaría irme
y luego voy a cambiar un poquito el tono de las organizaciones criminales, a la pieza de Teresa Margolles, creo que estaba aquí al lado. Estaba, recuerdo, a un lado. Acá está. No, acá está. La acabamos de pasar. Ah, no, Sí, ya estoy teniendo aquí un... no Listo. sé Ahí dónde. está, lista. Ahí está. Estos echaderos de concreto que están bellamente ubicados en un círculo, eh, en realidad tienen implicaciones simbólicas muy fuertes. Implicaciones simbólicas que políticamente, cultural y socialmente son muy pesadas, tienen una fuerte carga. Resulta que Teresa Margolles ha venido realizando proyectos, bueno, Teresa Margolles, que es culichi, es una de las artistas de raíz culichi de Culiacán, Sinaloa, y obviamente es una artista que ha hecho bueno, yo creo que es una de las artistas más importantes, reconocidas, y yo creo que complejas de la escena contemporánea de México. Y ha hecho mucha investigación sobre el tema sobre la cuestión de la guerra que se está librando desde hace décadas entre el crimen organizado y el gobierno de México. Y cuando hablo de gobierno de México, me refiero tanto al ejército como a las distintas policías. Teresa Margolles fue a la morgue de Culiacán y consiguió que le donaran todo el líquido que quedó como remanente del momento en que lavan los cadáveres de las víctimas de esta guerra, de las víctimas de ambos lados de esta guerra, con el agua con que lavan estos cadáveres. Esa agua la llevó, y en el momento en que se hace el concreto, hay que las revolvedoras, el momento que se está, digamos, cocinando el concreto, Teresa Margolles usó precisamente este líquido, el agua que provenía de la morgue, un agua que de alguna manera representa simbólicamente esta guerra y las víctimas de esta guerra. Entonces, cuando finalmente se usó para crear químicamente este material sólido, que es el concreto, que es el cemento. Así que cuando finalmente adquirieron una forma definida, está grabado sobre, ¿no? Creo que ese detalle no lo tenemos, pero está grabado en texto sobre uno de los bloques de concreto, que la producción con que se realizaron estos objetos incluyó el agua de la morgue de las víctimas de esta guerra en Culiacán. Así que cuando uno se echa a contemplar uno de porque el Jardín Botánico, además de esta extraordinaria construcción de plantas, en términos paisajísticos es un espacio muy bello. Este parque, que en términos de contemplación del paisaje y de la vida es realmente excepcional, realmente inspira y nos hace tomar conciencia, sino de la diversidad de todos los elementos que la constituyen. Cuando uno está admirando y teniendo esta experiencia de vida y de goce, a la vez tiene en sus espaldas un problema que representa precisamente lo opuesto: la negación de la vida, la expresión de la violencia, y parece una obra compleja, bella y a la vez dramática, sobre un problema que no hemos sabido la sociedad civil y el gobierno de México no ha superado. De alguna manera es una guerra que hemos ido perdiendo gobierno tras gobierno tras gobierno, y siempre buscando distintas fórmulas para tratar de contener esas expresiones de violencia. Si quieren, ahora nos vamos a ir a algo muy, muy diferente, pero que de alguna manera también le da visibilidad y convierte casi en algo material, algo que es completamente inmaterial, y que es la pieza del artista norteamericano James Turrell, Encounter, que tiene el título de Encounter.
Aquí la tenemos. Hay una bella imagen en el momento que se estaba construyendo y finalmente tenemos una también muy bella imagen del proyecto ya construido, ya terminado y ya integrado al paisaje del jardín. Estoy viendo que creo que la imagen que cogí, perdón el error, es un No montaje pasa de nada. una maqueta, Es un render, sí. porque no estoy viendo las palmeras, no estoy viendo la elipsis que rodea a esta pieza cargada de palmeras, pero no importa, para los fines, para estos fines, esta imagen, este montaje me funciona. Desde hace décadas investigando la luz, la investiga de tal manera que ese material, que es energía, pero esos fotones que permiten que nuestro ojo capte la forma del mundo, esos fotones en realidad realmente los podemos percibir de maneras muy raras, pero no los podemos tomar con la mano, no los podemos palpar como convencionalmente podríamos hacerlo con otro tipo de materiales. Lo increíble es que James Turrell logra, a través de la manera como contiene la luz, logra darle no solo visibilidad, sino logra convertirlo casi en un objeto que tiene volumen, que tiene forma, que tiene color. Le da Ritmo. gran materialidad precisamente a la luz. Entonces, esta pieza en realidad funciona las 24 horas del día, pero los momentos más interesantes es cuando se puede percibir la luz cambiando rápidamente. Y esto solo ocurre en el amanecer y en el atardecer. Cuando la luz sale o cuando la luz se va, cuando se despierta y se duerme, el sol, son los momentos en que por los cambios acelerados de luz es más interesante y es más espectacular tener la experiencia de la pieza. Entonces, lamentablemente, ahorita no puedo darle los ejemplos concretos, pero el contraste de esta cúpula con la elipsis recortada permite que la luz, que el ojo se sensibilice muchísimo a la luz, y al recortarla, al tener luz artificial, la cúpula, o natural, de las dos maneras, la cúpula, y estar en contraste con la luz del cielo, en realidad hay una persensibilización del ojo, hay una persensibilización de la retina que permite darle, insiste, tangibilidad a la luz. Es muy bello, es una cosa única, es uno de los artistas, digamos, de la última generación de minimalistas más importantes y reconocidos del mundo, y es un orgullo para el jardín tener una obra importante de él. Si quieren, ahora nos vamos a la pieza de Francis Alice, para tratar de tener obras muy diferentes, con características muy diferentes. Debe ser al principio, porque es la A. Sí, creo que está al principio, ¿verdad? Si nos vamos por lo alfabético, va a estar al principio. Debería de estar al principio. Ya pasó, ahí tenemos. Ahí vemos un bocho, el famoso sedán, que los últimos países que lo fabricaron, la última producción de este carro, de este automóvil icónico, la tuvieron México y Brasil. Y creo que la última México, de tal forma que este automóvil, que fue diseñado durante los años de la Segunda Guerra Mundial por el gobierno alemán, de la empresa Volkswagen, por el gobierno alemán, para crear un carro barato, que fuera accesible, que fuera democrático, y que todo el mundo pudiera usar, se convirtió en uno de los mayores fenómenos del mercado y uno de los fenómenos más económicos y populares en la industria automotriz. El bocho, que insisto, aunque sea alemán, se terminó convirtiendo en un carro casi latinoamericano, en un carro que sobre todo circulaba en México y Brasil, en un carro que a nuestra manera lo transformamos, hicimos nuestra versión ranchera de este diseño alemán. Tiene una historia políticamente fuerte, porque fue diseñado por Porsche, en el que dicen que el mismo Adolf Hitler participó en la concepción y diseño es uno de los mitos de este automóvil. El bocho, sin embargo, con el paso de los años se transformó en algo que no representaba en valores al nazismo, sino representaba un producto, insisto, democrático,
un producto económico y un producto accesible para el pueblo de México y el pueblo de Brasil. Este bocho que vemos estampado en uno de los caminos del Jardín Botánico fue el bocho que originalmente perteneció, así salió de la agencia, hoy en día directora del Museo Tamayo en la Ciudad de México, y posteriormente ella se lo vendió 5 años después de haberlo comprado, se lo vendió al artista Francis Salis, quien lo usó, le dio un uso intenso durante 5 años más, hasta que decidió incorporarlo al proyecto del Jardín Botánico. Francis Salis viajó en su bocho desde la Ciudad de México hasta Culiacán para introducirse en los caminos del Jardín Botánico y estrellarlo violentamente contra esta, si no me equivoco, es una parota. Pero ya me corregirán los expertos. Lo estrelló violentamente, lo manejó y lo estrelló violentamente y lo abandonó. ¿Qué significa este gesto violento de estrellar una máquina contra un árbol, una máquina, una estructura mecánica contra una cosa viva? En el momento en que lo estrella y muestra ser más fuerte el árbol, lo estrella, la máquina cierra su ciclo, se cierra el ciclo mecánico de esta máquina para convertirse ahora en una maceta. Como podemos ver, las plantas, la naturaleza poco a poco empieza a apropiarse, a tomar control de esta cosa. Esta cosa, obviamente, sabemos que con el paso del tiempo, su proceso de oxidación, su proceso incluso de desaparición, continuará, y las plantas crecerán adentro y fuera de la máquina, de tal manera, insisto, que una máquina se transformará en una maceta que incorporará no solo plantas, no solo elementos vegetales, sino espero que también animales, creando al interior por el calor una especie de ecosistema que permita que ciertas variedades de animales encuentren su espacio perfecto justo en estas condiciones. Insisto, es interesante cómo Francis Sales pensó en un ejercicio de reflexión crítica en la transformación de una máquina a una maceta. En algo que va a ser un contenedor de vida. Vamos a la pieza de Olafur Eliasson. Sí, es una parota, Patrick. Aquí Olafur Eliasson, obviamente fue el caso de otro artista, que fue invitado a desarrollar un proyecto especial para el Jardín Botánico. Esta es una bella foto de esta pieza. Es una estructura que, si uno la ve en plano, tiene la forma de una flor luego yo tendría que ver los pétalos, de cuántos pétalos, 1, 2, 3, 4, bueno, yo no me acuerdo sino de 4 o 5 pétalos, luego los cuento bien porque en plano tendría esa forma, pero a la vez se convierte en un espacio de reposo, porque hay 5 enredaderas con plantas aromáticas que salen de cada una de las patas de los arcos de esta pieza. Entonces hay un elemento aromático y esta estructura bellísima, de alguna manera, lo que crea es un pabellón para reposarse, pero un pabellón también para contemplar 5 variedades de plantas, un pabellón que tiene una especie también de círculo abierto en su centro que nos permite contemplar el cielo, un pabellón que tiene arcos que nos invitan a usarlo y convertirlo en un elemento de uso. Creo que es una escultura con una estructura arquitectónica que cumple una función técnica muy importante para los visitantes que recorren el jardín. Si quieren, ahora nos vamos a la pieza de Fernando Ortega y después a la de Tacita Adin. Esta fue una de las piezas más difíciles que me costó más trabajo aceptar.
hemos hablado de violencia, también implicó un gesto tremendamente violento del artista mexicano Fernando Ortega. Fernando Ortega, después de ser invitado y recorrer el jardín, dijo, voy a proponer un proyecto que va a generar una reacción en contra y les pido que no lo descarten antes de que lo analicemos con detenimiento. Entonces, él propuso un gesto que va en contra de los que somos ambientalistas y de toda la investigación que se puede realizar en torno a una colección de plantas, que era cortar un árbol. Cortar un árbol es un acto violento, es matar a un ente vivo, y esto va en contra, en principio, no solo de los valores de esta institución, que es el Jardín Botánico de Culiacán. Obviamente generó una reacción de mi parte, generó una reacción de parte del equipo de jardineros y de científicos del jardín, y después pero nos pidió sentarnos y dialogar. Nos demostró que aunque todo es vida, había variedades que tenían mayor valor botánico que otras, que por la rareza representaban para los investigadores variedades que tenían mucho más valor. Y habló de los ejemplos incluso de variedades que son plagas, que a veces hay que controlar porque se reproducen muy rápidamente y que al reproducirse rápidamente compiten con otras plantas, con otros entes vivos, y que por lo tanto es importante aplicar un criterio científico, y incluso eso existe en el ámbito del ambientalismo, un criterio científico en que los valores para hacer un juicio sobre lo que estaba proponiendo tenían que ser puestos sobre un cuadro mucho mayor, más complejo. No voy a hacer el cuento muy largo. Después de demostrarnos este tema sobre las plagas y la diferente valor según la variedad de plantas, nos convenció y con mucho dolor, cortamos un árbol de la colección del Jardín Botánico. El tronco completo fue tomado por una grúa y puesto en una troca muy grande y llevado a una carpintería. En una carpintería donde un grupo de ebanistas está esperando este enorme bloque de madera. Al recibirlo, había un ejército de personas que con lija en mano empezaron a lijar el tronco, las ramas, todo este cuerpo de árbol gigante, lo empezaron a lijar con paciencia. Así pasó un mes, y después de un mes de arduo y constante trabajo, el volumen de madera quedó significativamente reducido. Después de 2 meses de trabajo y de estar lijando este volumen de madera, el cuerpo de madera se siguió reduciendo hasta que con el paso de los meses, lo último que quedó, y eso es lo que, conducido por el artista, es la batuta de un director de orquesta. De esta manera, un acto violento, un volumen de madera enorme, es reducido a su mínima expresión, en el que queda un minúsculo elemento de madera que es una batuta de director de orquesta. Esa es la parte 1 de este proyecto. La parte 2, que está en proceso de realizarse, es que Fernando Ortega está buscando un director de orquesta que haga un tour global y quiere que la batuta extraída de este árbol sea la batuta, ese sea el elemento con el que conduce el tour completo de todas las presentaciones de los conciertos alrededor del mundo, de tal forma que un elemento material que era gigante, enorme, se vuelve un elemento material muy pequeño, pero en el ámbito del arte y de lo simbólico, ese elemento tiene la capacidad de crear otra cosa que es gigante, enorme, como es un concierto de música. Es un objeto, insisto, es una pieza muy compleja, con muchas capas de lectura, difíciles, pero creo que es un proyecto con características únicas. Creo que nunca antes hecho con esas características, con una fuerza simbólica y una fuerza de valor que creo enorme. Si quieren, nos vamos ahora a la pieza de Tacita Dean. Los tréboles.
esa planta. Tácita Dean es una artista británica que se ha caracterizado sobre todo por incursionar de una manera muy poética y muy astuta en el campo del videoarte. Sin embargo, no ha sido lo único que ha realizado y hace grandes dibujos a gran escala, crea instalaciones con distintos objetos, pero aún así lo más característico de su producción es las películas experimentales que realiza. Tácita Dean, después de pensar y de analizar con detenimiento qué quería realizar, cuál era la pieza que quería realizar para el Jardín Botánico de Culiacán, resultó que Tácita Dean es una gran coleccionista de tréboles de 3, obviamente, que no tienen, que son los normales de 4, de 5, de 6, de 7 y hasta de 8 hojas. Tiene una colección espectacular que ha ido reuniendo a lo largo de su vida. Y como con el paso de los años se ha vuelto una experta en el estudio y en el conocimiento de las variedades de tréboles que existen en todo el mundo, descubrió que hay una variedad de trébol de origen mexicano que crece totalmente verde, sin manchas, que crece con 4 hojas. Esto le pareció fascinante, una variedad de trébol que no es normal, que tiene características del trébol, pero que siempre crece con 4 hojas. Y esto despertó su curiosidad, sobre todo al observar que esta variedad de planta es endémica de México. Se puso a investigar sobre qué colecciones, qué jardines botánicos y en qué región de México se podía conseguir este trébol y descubrió que esta variedad de planta de trébol de raíz mexicana se había extinguido en México. Existía en otros países y sobre todo en otras colecciones de plantas, pero que ya no podía ver, esta variedad de planta ya no estaba representada en ninguna colección de México y en ninguna región del país. Esto despertó su interés por regresar esta variedad de planta a México, que si se había extinguido, que vuelva y que otra vez exista y se adapte a su suelo natural. Y por esta razón regresó algunas semillas, regresó para que pudieran ser plantadas en Culiacán. Es complejo porque el trébol crece sobre todo donde hay pasto, así crece y luego cuando el pasto se corta desaparece y vuelve a crecer, pero se puede mantener en condiciones especiales con dificultad, como lo podemos ver en esta fotografía. Lo interesante es que los tréboles, van yéndonos del ámbito de las plantas, del ámbito botánico, de la investigación botánica, al ámbito de lo simbólico. Los tréboles de 3, 4, 5 hojas son símbolo de buena suerte. No solamente son símbolo de buena suerte, sino en el universo de la narcocultura, los narcotraficantes usan el símbolo de los tréboles de 4 hojas como símbolo de buena suerte. Es interesante, pues insisto, porque accidentalmente se introdujo en una de las colecciones del Jardín Botánico de Culiacán uno de los símbolos más presentes y más importantes de la narcocultura. Si primero quisiera ver cómo andamos de tiempo. Sí, Patrick, tenemos un espacio, estamos como unos 8 minutos aproximadamente para una ronda de preguntas. ¿Algún comentario? Cerramos y para dar pie a las preguntas. Una última pieza. Ok. Una última pieza para después tratar de hacer un cierre que me permita concluir. Está bien, si quieren nos podemos ir a la pieza que no vamos, para que también hay fraca. Dos piezas. La de Abraham Cruz Villegas, y la de había visto otra. La de Marcel Zama, la del canadiense Marcel Zama. Abraham Cruz Villegas es un artista que actualmente vive en París, pero es un artista de la Ciudad de México que ha trabajado desde hace muchos años en torno a la idea de autoconstrucción. Por autoconstrucción, Cruz Villegas se refiere a la experiencia que tuvieron él y su familia cuando se instalaron en una de las zonas de las periferias de la Ciudad de México para construir una suerte de favela, una suerte de la casa con colaboración de toda la comunidad, autoconstruida por los propios miembros de la familia y los vecinos,
para que la familia, su familia y él pudieran vivir y convivir en condiciones muy limitadas, pero en las mejores condiciones posibles. Esta experiencia de infancia tan importante para la familia de Abraham y para él mismo, de alguna manera lo marcó y lo llevó a desarrollar una práctica escultórica que incorpora estos procedimientos de tal manera que la autoconstrucción se convierte en el elemento que marca la práctica artística de este artista mexicano. En este caso hizo una de las obras más grandes y monumentales que ha realizado en su vida, Fibonacci, con esta geometría que tiene proporciones muy específicas en función de una estructura matemática que tiene que ver con los fractales y que tiene que ver con replicar la misma forma en distintas proporciones. A partir de esta estructura, Cruz Villegas hizo esta estructura como de los castillos con las que las favelas mexicanas siempre abren la posibilidad de que se construya un cuarto más, de que se construya un piso más. Precisamente con esa estructura creó una fuente en donde de la parte más alta se inyecta agua que empieza a correr por los canales superiores hasta llegar al piso. Y el piso, por una manguera, se vuelve a conectar, vuelve a subir y se está constantemente reciclando en esta estructura que tiene que habla de proporciones y de dimensiones diferentes. Se está reciclando el agua. Me parece importante porque este elemento se incorpora de una manera, la geometría de esta estructura tiene que ver mucho con la estructura también de las plantas. Las plantas generalmente estructuras que se repliquen, estructuras que parecidas a las proporciones de Fibonacci. Y pero también hacen referencia al opuesto, hacen referencia a la pobreza, hacen referencia a una condición económica y social de marginación. Y es un elemento que México quiere tener presente a Abraham Cruz Villegas en el contexto de un entorno natural. Por último, me gustaría irme a la pieza de Marcel Zama. Él quiso mover un cachito del ecosistema de su país de origen y de su ámbito de origen, que es que es Canadá, una región muy fría que generalmente está cubierta de nieve en su país, que es Canadá. Su propósito era traer un mono de nieve original, mover un Canadá y mantenerlo gracias a una vitrina que se mantiene refrigerada, mantenerlo frío, mantenerlo intacto en el entorno de una de las ciudades más húmedas de México, que es precisamente Culiacán. Entonces él quería generar este choque de dos ecosistemas, este choque, insisto. No pudimos, las pruebas que hicimos, es muy difícil mantener el vidrio, es decir, la vitrina, sin que el vidrio presente. Es muy, muy complicado y fue un proyecto que finalmente por razones técnicas nunca pudimos resolver. Pero se mantuvo una maqueta y se mantuvo una serie de estudios e ilustraciones como parte de las obras que han desarrollado los artistas que han trabajado para el Jardín Botánico de Culiacán. Con esto cierro los ejemplos y las descripciones que dan cuenta de las características de este proyecto de arte y concluyo diciendo que mucho más allá de sus características formales, mucho más allá de la constitución material de cada uno de estos proyectos, está el vínculo con la historia, el vínculo con los contextos culturales, sociales y políticos que se deben activar y que deben adquirir valor precisamente desde este lugar. Y me gustaría celebrar que este proyecto de arte no buscó celebrar la vida
la investigación científica, la educación y la idea de lo que es un espacio de esparcimiento a través de un proyecto de arte que es meramente visual, que es solo para y, y, de la imagen, sino que trató de generar relaciones más complejas para que la experiencia de los visitantes, de la persona que recorre, despierte una reacción crítica y compleja sobre lo que es su contexto, sobre lo que es su momento y sobre lo que es su parque, su espacio de recreación. Y con esto cerraría la presentación de este proyecto. Insisto, es un proyecto que yo considero que le da un giro a lo que tradicionalmente se incluye en un parque escultórico. Es un proyecto que es mucho más social, que es mucho más contextual y que es mucho más político que lo que generalmente se presenta en estos contextos. Segundo, a nivel institución, creo que el jardín botánico no solo representa una opción para la gente que quiere respirar aire puro y ver paisaje muy bello, ver no solamente estas colecciones que están divididas por secciones, sino convertir en un espacio de contemplación muy bello. Pero la belleza no está peleada con la inteligencia, la belleza no está peleada con la capacidad crítica que tenemos los seres humanos para pensar las cosas desde niveles más complejos, de niveles que tienen, y hablé de la lingüística, ni distintos niveles de lectura, y este es el dichoso caso del Jardín Botánico de Culiacán, que con un equipo de personas comprometidas, de profesionistas capacitados, está dando un servicio único a los usuarios, a sus usuarios. Muchas gracias y en este momento estoy abierto a comentarios y dudas por parte de nuestro auditorio. Sí. Gracias, Patrick. Muy interesante el recorrido visual que nos das acerca de la colección de arte que tenemos aquí en Jardín Botánico. Voy a dar lectura a los comentarios y a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer en el chat. Y empiezo, dice, con Fernando. Buen día, no es un parque, es una colección científica, ya que también tiene su curadora científica y su departamento científico. El concepto de parque y jardín botánico es diferente. Está 098-267, dice, pensaba acostarme en esas losas de concreto, ahora que conozco la historia no lo haré, gracias por la información. Esa es la reacción que tenemos en la obra de Teresa Margolles. Está José Alfredo Beltrán. Me he sentido muy triste que la gran mayoría de la riqueza en diversidad que tenemos y la posición geográfica en la que nos encontramos queda casi descartada por el concepto en que nos ponen muchos. Gracias, José Alfredo. Es N. Quiñones. Buenas tardes, gran charla. Una pregunta. ¿Cuál es la intención de elegir y colocar piezas relacionadas al flagelo de nuestro estado, como es la violencia, en un lugar de absoluta belleza como es el Jardín Botánico? Bueno, una serie de preguntas muy interesantes. Agradezco al auditorio y yo que a ver si nos da tiempo de responderlas a todas. Obviamente me vas a tener que ayudar porque no las memoricé. Pero me voy por la primera, que con esa precisión, que agradezco esa precisión de que es un espacio con vocación científica, es un parque, no es un parque, es un jardín botánico y no es un parque. Estoy de acuerdo, si tenemos que hacer el término correcto, y por eso se llama Jardín Botánico Culiacán, es un jardín botánico, pero creo, y voy a dar el ejemplo de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía que una mesa bien podría ser concebida y conceptualizada para cumplir la función específica de una mesa, pero que en el momento en que se fundió un foco y nos montábamos arriba de la mesa para cambiarlo en el techo, en ese momento la mesa se transformaba en una escalera. Y si en un momento dado nos atacábamos y la usábamos de escudo, en ese momento la mesa se transformaba en un escudo. En otras palabras, decía que no podemos, a pesar de que el propósito con el que conceptualizamos o definimos la función de un producto nos obliga a darle un nombre, en realidad tenemos que tener la apertura y flexibilidad para entender que ese lugar, ese objeto, ese producto puede tener distintas funciones. Y creo que los usuarios, que son los que finalmente definen la vocación de este lugar, además de ir a aprender, más de ir a contemplar las colecciones,
también lo usan como espacio de esparcimiento, es decir, le dan el uso de un parque. ¿Me podría recordar la segunda pregunta o el segundo comentario? Claro que si hiciera, pensaba en no acostarme en esas losas de concreto. Bueno. Ahora que conozco la historia no lo haré, gracias por la información. Fue una reacción de... Es donde se confronta lo material y lo simbólico. En estricto rigor es una banca de concreto como cualquier otra, pero el hecho de que sepamos que el concreto, que ese bloque sólido usó, abre que proviene de la morgue de Culiacán, y que no solo de la morgue de Culiacán, sino de los cadáveres de las víctimas de esta guerra, obviamente le da un peso simbólico que es natural que despierte este tipo de reacciones. Entonces, yo aceptar, contemplar la vida que teniendo, reconociendo también el problema que tenemos a nuestras espaldas, es una manera compleja y madura de abordar nuestra realidad. Tercera pregunta. Y la última pregunta, por cuestión de tiempo, es ¿cuál es la dice, buenas tardes, ¿cuál es la intención de elegir y colocar piezas relacionadas con un flagelo? Dame un segundo. Aquí. ¿Cuál es la intención de elegir y colocar piezas relacionadas con un flagelo de nuestro estado, como es la violencia, en un lugar de absoluta belleza como es el Jardín Botánico? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y en realidad no pude, hay una composición. Los artistas abordaron el tema del jardín desde distintas perspectivas. Unas, como la pieza de Sturrell, es sensibilizarlos con un tema tan importante y tan presente en una ciudad como Culiacán, que es la luz. Tiene una luz bellísima, y lo que le da Sturrell es tangibilidad a la luz. Esa pieza obviamente que no tiene relación con la violencia, como tampoco lo sería la pieza de Gabriel Orozco, como tampoco lo sería la pieza de Atelier Van Lizaut, como tampoco lo sería el futuro parque que van a diseñar Herzog y de Meuron. En fin, hay un equilibrio, y los artistas abordaron la experiencia del jardín de distintas perspectivas, pero lo que sí es una constante es que en todos los casos hay una perspectiva compleja que no se limita a la pura cuestión visual, a la pura idea de que lo estético es nada más recibir un estímulo, que nuestra retina reciba un estímulo y se quede, y que la composición y los elementos de esa imagen sean agradables, sino que además de eso contenga más capas de lectura, contenga mayor nivel de complejidad y despierte distinto nivel de reacciones. Y bueno, esas serían mis respuestas. Agradezco a todos que durante, no sé si fueron 40 o 50 minutos, nos acompañaran en esta. Creo que es uno de los proyectos más ambiciosos, radicales, importantes que existen en el país, y espero que de distintas maneras los usuarios lo sigan disfrutando y lo incorporen en sus estudios, en su formación y en su manera de entender y reflexionar sobre su ciudad y su momento. Muchas gracias. No, gracias a ti, Patrick. Agradecemos a todos su participación. Por cuestiones de tiempo, pues nos encantaría extendernos, sin embargo tenemos un horario marcado. Y muchas gracias, Patrick, por tu interesante presentación, y pues los invitamos a que sigan en la Semana del Arte con Fundación AXA México. Que tengan muy buena tarde y gracias. Hasta luego, Patrick. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.